cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que es ficticio. ¿Qué nos está pasando? Que cada vez más nos estamos desconectando de esta comunicación interna. No hay consecuencias de mis actos y de mis comportamientos inadecuados, empezando desde lo más alto hasta el que menos tiene. Yo pienso que de ahí viene toda esta locura generalizada, porque no es solamente entre el ser humano con el otro ser humano, es con la naturaleza, es con el trabajo. ¿Qué síntomas, qué señales yo puedo encontrar en algunos para darme cuenta que esos no lo están manejando tan bien? Hay señales que están escritas y descritas. Hola y bienvenidos a Conversaciones sin Prisa. ¿Cómo estás? Hola Rey, estoy muy bien. Gracias por invitarme a esta conversación a otra velocidad. A otra velocidad, a otro ritmo. Conversaciones sin prisas, me gusta. Porque hay temas que es bueno conversarlos con otro tempo. Sí. El día a día nos invita a ir moviendo rápido las cosas. Sin embargo, hay conversaciones que deben tenerse con otra intención, que es la de motivar a una reflexión. Claro, para poder llegar a profundidad. Y una conversación que teníamos pendiente y deseosos de hacer hace mucho tiempo, sin prisas, es precisamente con esta maravillosa psicóloga, doctora en neurociencia aplicada, sobre todo aplicada, neurociencias cognitivas aplicadas. Ella es la doctora Dalul Ordey. Hola, Dalul. Hola, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Sin prisa. Sin prisa, ¿verdad, Dalul? Sí. A mí ese ejercicio de sin prisa me hace mucho bien. Nos hace bien. Yo creo que sí. Dalul, queremos conversar hoy contigo sobre la salud mental. Sobre la salud mental en sentido general. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué estamos viendo cuando algunas actitudes, cuando algunos comportamientos repetitivos, cada vez mayores, cada vez más generalizados y sobre todo cada vez más normalizados? Sí. Están hablando de una sociedad que de una forma u otra nos dice, hey, aquí está pasando algo de manera colectiva. Tú eres experta en la conducta, te formaste en eso. Nos gustaría conocer un poco tu mirada sobre la salud mental generalizada. Lo que tú estás viendo cuando abres el periódico, cuando lo lees en lo digital. ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú piensas sobre esto? Wow. La salud mental es un proceso, es una integralidad de aspectos de vida del ser humano que se expresan a través de sus conductas y de sus relaciones e interacciones con el entorno en el que se desarrolla. Tomando eso como punto de partida, tenemos que entender que la salud mental no solamente es lo que pasa dentro de mi cabeza o lo que yo puedo hacer, sino todo lo que ha estructurado y lo que ha formado eso, empezando incluso desde cosas tan básicas como las necesidades básicas, alimentación, techo, hogar, vivienda, educación, garantía de poder tener un trabajo, un medio de transporte, etcétera. Tomando eso en cuenta entonces y viendo la realidad social generalizada, pues tenemos un déficit importante en aspectos básicos que nos ayudan a sustentar ese aspecto más complejo que es la salud mental. Entonces, cuando tú tienes una alta cantidad de personas que lo básico no está garantizado, que además encuentra en un entorno poco amable, poco empático, de alguna manera violento, rudo, donde la premisa es romper brazos, entonces tú vas a tener una construcción de esa estabilidad y de esa forma de interactuar con el entorno que ya va a tener un sesgo importante que va a salirse dentro de ese equilibrio natural o dentro de ese equilibrio que construimos que debe tener el individuo. Y yo pienso que de ahí viene toda esta locura generalizada, llamarlo locura por ponerle un término, claro. Pero esa falta de ecuanimidad y de vínculo adecuado
con el entorno en todas sus manifestaciones, porque no es solamente entre el ser humano con el otro ser humano, es con la naturaleza, es con el trabajo, es con el medio ambiente. Entonces, es un proceso que, si bien es cierto parte del individuo, es una construcción colectiva y que se manifiesta y que se expresa en la colectividad. Entonces, cuando yo sé que una cosa entra dentro de algo normalizado, o cuando entra dentro de los parámetros que deben entrar, porque hay un entorno que ha construido ese esquema que permite que una cosa sea plausible o no. Entonces, ahí entra el tema de qué estamos como sociedad construyendo, promoviendo y normalizando. Uh-huh. Entonces, de ahí viene, yo creo, que toda esta vorágine de temas que no le queremos llamar como es dificultades y son problemas de salud mental, que es un problema integral. Precisamente para las personas que estuvieran consumiendo luego este contenido, un problema de salud mental, ya tú mencionaste la palabra que yo quería introducir, ¿un problema de salud mental es igual a locura? Para nada, para nada. De hecho, la locura es un estigma que por mucho tiempo se utilizó para denominar a aquel que no encajaba en lo que la mayoría entendía como bueno y válido en su momento determinado. Muchos genios, muchos intelectuales fueron catalogados con ese tema de locura, porque no encajaban en lo que era lo típico en ese momento. Entonces, para nada que ver. La locura es una acepción a veces hasta peyorativa para ver y para denominar a alguna persona que fuera diferente, que tuviera fuera del cajón, que fuera la oveja negra o un comportamiento distinto. Ahora, ¿qué sí es importante destacar? Que puede haber personas que se hayan denominado, que lo hayamos denominado, que están en un proceso de locura o que son locos, que sí puedan tener una base neurobiológica o un trastorno mental de base que haya generado esa serie de conductas inapropiadas dentro de un entorno determinado. Dalul, una cosa es el tema de la salud mental desde algo cognitivo por un lado y que la persona haya nacido con algún gen en particular o le haya ocurrido algo, un accidente, algo que haya detonado ese comportamiento, esa condición. Eso es una cosa. Y otra distinta, que también la quiero poner sobre la mesa, es cuando nos dejamos contagiar por algún tipo de conducta y entonces nos comportamos y generalizamos algunos comportamientos que pudieran perfectamente entrar dentro de lo que sería clínicamente correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces, viendo las distintas situaciones que hemos estado enfrentando en nuestro país, por ejemplo, el tema de la violencia generalizada, y ya no solo en los titulares de la violencia hacia la mujer, sino es violencia, donde una persona en un restaurante recibe algún tipo de abuso, de violencia, y responde más duro, es decir, en un espacio tranquilo, supuestamente. Pero personas que han perdido la vida por la discusión de un parqueo, o en un espacio de trabajo, un empleado una fila de peaje, asesinando a otras personas, o en una fila, o en un banco, o en cualquier espacio, tú ves unos picos de violencia tan importantes que dicen, hey, ¿qué está pasando con la salud mental del pueblo? Entonces, hagamos esa distinción desde lo clínico. A ver, hay un tema que aquí entran dos elementos importantes. El tema de cómo estamos viviendo. La sociedad actual está en modo supervivencia, en todo el sentido de la palabra. Okay. En la cantidad de actividades que debe realizar, en cómo debe conseguir o gestionarse sus elementos vitales. Pero también está el tema de la falta de educación. Elemento básico, o sea, a donde fueres, haz lo que vieres. Sí, pero ¿qué es lo que estás viendo? ¿Dónde está ese mecanismo regulador social que me pone límites? Y ahí viene otro elemento importante. No estamos teniendo límites. No hay consecuencias de mis actos y de mis comportamientos inadecuados. Empezando desde lo más alto hasta hasta el que menos tiene.
por poner A toda la todos los gama niveles, sí. de todos los niveles. Pero además, en el entorno global, estamos viviendo y estamos normalizando que un país agreda a otro, que haya y que tengamos la justificación de poder validar que eso esté pasando ante la vista gorda de todos o de muchos grupos que entienden que no les favorece. Entonces, el tema de la individualidad también es otro factor. Entonces, yo estoy apelando a mi bienestar, a mi supervivencia como persona, como comunidad, como país. Y entonces eso no importa a quién yo tenga que atropellar o qué tenga que hacer para. Y eso se ha ido convirtiendo en la norma de comportamiento de todos, a nivel de grandes potencias, pero también a nuestros países que vivimos más en modo supervivencia que esas grandes potencias, porque no tenemos tampoco un sistema que nos apoye de manera correcta, porque sí hay apoyos, pero no correctos. Entonces, esa diferenciación viene precisamente por ahí, por la falta de muchos de estos elementos básicos que lo mencionaba al inicio, pero también a partir de una serie de factores personales que no se están manejando adecuadamente y que no están teniendo el sustento formativo que se necesita. Y ahí entro con el tema familiar. Entonces, la familia y el entorno primario del individuo es quien tiene la mayor responsabilidad de crear las bases para que esa persona pueda ser un individuo socialmente correcto. Pero ¿qué está pasando? Que lo socialmente correcto se ha desvirtuado. Entonces ahora lo socialmente correcto es lograr mucho en poco tiempo, hacer lo que sea necesario para ese egocentrismo de que lo que me afecta a mí entonces es lo que está mal y no me importa si tengo que atropellar al otro para hacerlo. Y ahí entra entonces una dinámica que está construyendo una serie de respuestas y de construcciones que son los que estamos viendo que están desvirtuados completamente. Eso es muy distinto a aquel individuo que viene con una condición de desarrollo o adquirida porque tiene un déficit a nivel de neurotransmisores, porque tiene áreas de su cerebro que tienen un desarrollo distinto, porque durante su proceso de gestación o durante el embarazo la madre tuvo una enfermedad, una situación. Entonces, ya eso es muy distinto, porque tiene una base completamente diferente y esos son los individuos que realmente nosotros podemos decir que vienen con un tema de base. Para mí, todo lo otro lo hemos estado construyendo como sociedad. Y eso es una visión muy particular. Muy personal, muy personal. Dalul, la vida está complicada y está complicada para todos. Algunos gestionan mejor esas complicaciones y son las personas que van por la vida contentos, echando el pleito, trabajo, pagando sus cuentas, siendo buenos ciudadanos. Hay otros que situaciones similares simplemente los desbloquean, o mejor dicho, los bloquean como personas. Entonces, cuando a todos nos pasa lo mismo, digamos, ¿cuál piensas tú que deberían ser los síntomas que deberíamos mirar en la población en general o en el grupo en el que estamos inmersos en general para decir, bueno, estamos todos no muy bien, pero administrando los procesos, pero qué sintomatología o qué síntomas, qué señales yo puedo encontrar en algunos para darme cuenta que esos no lo están manejando tan bien y necesitan una ayudita temprana? Claro que sí. Hay señales que están escritas y descritas en todos los manuales de salud mental y de enfermedades que me van diciendo que yo tengo que observar en las distintas etapas incluso de vida del individuo. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la parte verbal. ¿Cómo yo me expreso? ¿Cómo yo hablo? ¿Qué tanta coherencia tiene mi discurso con respecto a una situación determinada y con respecto a cómo yo me
me relaciono con el otro. Eso es un elemento importante, la parte del lenguaje. El lenguaje dice mucho, no solamente con las palabras, sino con lo que no se dice con palabras, con el gesto, con la actitud, con la forma. ¿Sí? De hecho, ya eso está ampliamente descrito de que el mayor porcentaje de comunicación es no verbal. Uh-huh. Entonces, ese constructo global te va dando señales de por dónde anda ese nivel de adecuación y de adaptación correcta a estas situaciones que estamos viviendo. Otro es el tema de la conducta. Y la conducta con respecto a los diferentes entornos en los que me toca desenvolverme. Entonces entra toda la parte de reactividad emocional, cómo yo estoy gestionando mis emociones y cómo esa gestión de las emociones se convierte en conductas que me pueden llevar a establecer una discusión, un pleito, o en sacar una pistola y darle 2 tiros a una persona. Exacto. Entonces, esas conductas, esas expresiones de mi adaptación a las diferentes situaciones y de mi tipo de respuesta porque todos vamos a pasar por un momento incómodo, vamos a tener un momento donde estamos más sensibles, claro. Y eso es normal, eso nos hace humanos. Ahora, forma parte de las emociones, claro, humanas. Cuando eso es sistemático y continuo, entonces ahí hay que ponerle atención. Está incluso también el tema de la parte funcional. ¿Qué tan adecuadamente yo estoy respondiendo a mis responsabilidades como individuo en mi trabajo? ¿Estoy rindiendo adecuadamente? ¿Me está costando mucho hacer algo? De repente una persona que solía ser muy puntual, muy rigurosa con su trabajo o muy atenta con las cosas, de repente se ha convertido en alguien descuidado, en una persona que no responde, que hay que mandarle a hacer las cosas varias veces. ¿Cómo está esa efectividad a nivel de acción con relación a cómo era anteriormente? Y con relación a también, obviamente eso también tiene sus bemoles, porque eso también va a depender del entorno del trabajo en el que yo estoy. De repente estoy desmotivado porque las cosas han cambiado. Hay variantes, pero en sentido general hay una desconexión también con ese entorno. Yo estoy aquí, pero estoy, como yo digo, en cuerpo presente, pero no inmerso, no involucrado, no integrado a. Tengo la cabeza en 1000 cosas. En 1000 cosas. Entonces, esa dispersión, empiezo a hacer una cosa ahora, hago otra ahorita, que también me refuerza esa ineficacia, es también una señal importante. ¿Cómo me estoy relacionando con el otro? ¿Qué tanto está mi ámbito social, mi aspecto social? Y cuando digo eso, no estoy hablando de que tenga que ir a una fiesta todos los días, ni que tenga que estar en el medio. Es cómo mi interacción como persona se mantiene de una manera eficiente con el que está en mi entorno, con mis amistades, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Entonces, esos cambios en esos procesos donde de repente la persona está más aislada de la cuenta, más callada de lo habitual, cuando por el contrario hay una reacción por encima o muy distinta, más excitada de la cuenta, más afable de la cuenta. Todos los extremos son señales de alerta. Tanto el muy poco como el mucho. Sí, Dalul, cuando hablamos de lo social, por lo general en este tiempo la gente de inmediato conecta con el tema de redes sociales, cuando ya todos sabemos que hay cualquier cosa por ahí menos social, porque es una conversación en la mayoría de los casos que parte de una unidireccionalidad, es decir, yo muestro algo, pero yo muestro lo que quiero mostrar. Lo pongo aquí al lado. Recuerdo cuando estaba en mis inicios en comunicación, cuando ocurría un tema de suicidio, por ejemplo, o algún tipo de violencia contra niños puntualmente, pues los medios de comunicación cuidaban mucho de no hablar del suicidio, de no hablar de violencia para con los niños, entre otros temas. La misma violencia contra la mujer era inclusive una especie de tema tabú, porque se decía que el publicar ese tipo de información podía incentivar a que ocurriera más. Estamos en una época, en un tiempo, donde ya eso no solo se dice, sino que se muestra la violencia, se muestra todo lo que está ocurriendo. Y no solo lo que pasa en tu entorno, sino lo que pasa en el mundo. Tenemos en nuestro celular la posibilidad de estar conectados
con la información del mundo. ¿Hasta qué punto conocer, manejar todos estos temas de lo que está ocurriendo a nivel mundial tienen un impacto en la individualidad? Ver tanto. Sí, de hecho lo es, porque hay que recordar que el lenguaje y el lenguaje en todos sus vertientes, comunicación visual, auditiva, lectura, todo lo que tenga que ver con la parte, es un tema transversal a nivel del sistema cognitivo. Cuando yo quiero hacer algo y yo tengo que planificar, eso es pensamiento, eso es comunicación interna. Sí. ¿Qué nos está pasando? Que cada vez más nos estamos desconectando de esta comunicación interna y estamos atentos a lo que está pasando fuera de mí. Y eso de alguna manera va influyendo en cómo voy respondiendo. El cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que es ficticio. Lo que él está viendo lo está reproduciendo como si fuera una realidad propia. Y tenemos la misma emocionalidad. Sí. Entonces, cuando yo estoy pendiente a todo esto, consciente o inconscientemente, mi cerebro está registrando y está reproduciendo eso. Entonces, cuando veo una situación X entonces me respondo cómo. Y ahí viene el problema. ¿Dónde está el momento de esa introspección? Yo decía, espérate un momentico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es real? ¿Cómo puedo reaccionar? O sea, darle ese matiz de internalidad, pero de una internalidad racional que me permita dimensionar de manera adecuada eso y poder mediar lo que va a pasar dentro de mí con respecto a eso que se está viviendo. No es que seamos indiferentes, es que lo dimensionemos adecuadamente. Es lo mismo yo convertirme o ponerme completamente indiferente porque eso está pasando del otro lado del mundo, a deprimirme, llorar y acostarme en una cama por lo mismo. Entonces, ¿cómo desde mi realidad informarme sin que llegue a afectarme, pero poder tener esa capacidad de poder diferenciar las cosas y poder responder de manera adecuada? El tema está también en lo que decía ahorita, ¿qué estamos construyendo socialmente? Entonces, socialmente estamos construyendo que tenemos que tener muchos seguidores, que tenemos que tener views, que tenemos que ser... Ahora cualquiera que tiene un celular con internet, youtuber, tiktoker, sí, todo eso. Qué sé yo, si eso se dice. Entonces, no hay un rigor de lo que se está comunicando, porque el tema no es el qué, sino lo que yo voy a conseguir a partir de eso. Exactamente, ser relevante. Exacto. No importa a través de qué medio. Y yo digo que mientras más deseo tenemos de eso, es directamente proporcional a la carencia afectiva, emocional, social que tiene el individuo. Una persona que esté adecuadamente, se sienta adecuadamente validada como persona, no va a necesitar que otro me apruebe o que otro me diga si lo que yo estoy poniendo está bien o está mal. Y aprovechando esa línea de conversación, Dalul, antes, generaciones de nuestros padres, nosotros mismos que tenemos cierta edad, tenemos como cierto autocontrol. Y cuando alguien sale como con algo fuera de lo normal, decimos, lo desbordaron las emociones. Pero tenemos una especie de cierto control emocional en muchos casos. Sin embargo, pareciera que las generaciones más jóvenes no tienen como ese seguro de tener como ese control emocional, sino que cualquier cosa los desborda. O más bien, algunas cosas los organizan porque viven desbordados. Entonces, podríamos tener como alguna conversación relacionada con por qué sucede esto, precisamente cuando antes nuestras generaciones de abuelos, papás y quizás hasta nosotros, no nos ponían tanta atención con el tema de salud mental. Usted se levantaba, iba al colegio, tenía una estructura. Usted tenía el colegio, la tarea, ayudaba en casa, iba hacia... Teníamos tanta estructura que no había como tiempo para estar como pensando en cómo me siento hoy, si estoy azul, si estoy triste. Estoy aburrido. En esta época les preguntamos más que nunca a los jóvenes cómo se sienten, cómo están sus emociones. Estamos validando esas emociones y sin embargo parece que estamos quitándole como el foco a vivan la vida y lo estamos poniendo en todos los días, tómense la temperatura emocional y vamos a ver cómo estamos hoy. Y eso está quizás trabajando en contra de lo que estábamos queriendo hacer.
Claro, porque antes teníamos 3 cosas que ahora no tenemos. 1, un entorno familiar cercano. Sí. 2, límites. O sea, nuestras generaciones era la generación de que eso es así. Tenemos estructura. Punto. Sí. Es así. Porque la verdad es que se ha demostrado, incluso a nivel de estudios neuropsicológicos, de que los límites son necesarios para construir la capacidad de discernir, de afrontar y de poder vincularse con el entorno. Entonces, si yo no tengo unos límites claramente establecidos, entonces no estoy ayudando a desarrollar esas herramientas que tienen que ver con funcionamiento ejecutivo y maduración del lóbulo frontal, que me van a permitir a mí poder decir, ok, no me salió, no me voy a tirar, no me voy a tirar a llorar por eso. ¿Cómo tú manejar la frustración? ¿Cómo tú manejar la frustración? Porque ahora mismo nadie puede sentir frustración. Las nuevas generaciones no saben lidiar con la frustración, no saben lidiar con una negatividad, pero tampoco ha sido la generación que se ha desarrollado entre 4 paredes. Y entonces esa exposición a poder ser y de alguna manera a estar vulnerable en el entorno, a que me peguen un pelotazo, a que se burlen de mí, a que me tengan un apodo, a caerme, a que me caí, a que me tuve una caída, a pelear a que no me fue bien en el trabajo, a que lo estamos cuidando tanto que lo estamos inutilizando. Sí, tú sabes que le estamos quitando la oportunidad de desarrollarse adecuadamente. Mira, y es que escuchándote, yo mismo me digo, es que esto es más complejo de lo que uno puede pensar, porque tú pones el planteamiento de los jóvenes de este tiempo, que todos los jóvenes a través de la historia hemos tenido el tema. Es decir, lo decía Sócrates, esta juventud está perdida. Y hay una tendencia a personas de cierta edad a hacer ese paralelismo de antes, ahora. Pero bueno, el tema de los jóvenes está ahí. Es decir, hay un tema de manejo de la frustración. Es cierto que en esta época se le invita mucho al chico a la chica a que piense cómo se siente y demás. Y es posible que el hacerle la pregunta a este muchacho pues haga un ejercicio interno y comience a preguntarme, sí, pero ¿y cómo yo me siento? Entonces comienza a generar una serie de cuestionamientos que de repente el muchacho es que no está preparado porque no le ha tocado. Es decir, no es el momento de introspección te llega. Te puede llegar en la adolescencia, te puede llegar en la etapa madura, pero cuando es incitado, pues las respuestas que pueden surgir de ahí, eso es una caja de Pandora. Y si hablamos de que la felicidad y la alegría son esporádicas, cada vez que esa persona se haga la pregunta, muchas veces la respuesta no va a ser soy feliz, exacto. Van Entonces, a ser otras. Luego está el otro tema, no permitimos que los chicos de ahora se aburran. Entonces siempre una actividad y el fútbol y a esto y a lo otro. Y una negociación. ¿Sí, esto? Cuando el aburrimiento es necesario, es parte de la creatividad. Los muchachos se inventan, ¿no? Oye, me forma parte, pero le estamos también quitándole ese. Pero eso es en los jóvenes. Pero luego tenemos los adultos. Es decir, todos los temas que estamos tristemente viendo de violencia no son muchachos que lo están cometiendo, son adultos. Y la violencia que es generada por los chicos jóvenes, a mí me da mucha ocupación porque es tan normalizada, principalmente en algunos sectores de la sociedad. Es muy generalizada, es decir, sacar una pistola, darle 2 tiros, no, pero es que yo no quería, pero imagínate. Y hablan con una tranquilidad pasmosa sobre quitarle la vida a una persona. Es decir, ahí es donde me ocupa un poco, Dalul, el tema de la conciencia del acto que acabo de hacer. Sí, o sea, mienten mirando a la cara. Pueden hacer actos así y asumirlos como que perdí el control, pero nada, no pasa mayores. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. ¿Cómo lo ves tú? Vuelvo a tomar algo que mencionábamos hace un ratito, el tema de qué estamos construyendo nosotros como sociedad. ¿Cómo estamos nosotros regulando eso como sociedad? Porque si al primero que salga con esa desfachatez lo trancan y le meten 30 años, yo te aseguro a ti que el próximo lo va a pensar causas y consecuencias. Límites. Entonces, también el tema de es un tema de una descarga emocional
porque no sabemos manejar las emociones, no identificamos las emociones y peor aún, nos incitan por un lado a que sí, a que el ser humano, a que expresar, pero por el otro lado no somos capaces de responder ni de asimilar esa respuesta emocional del otro. Entonces, por un lado apretamos y por el otro dejamos completamente suelto. Entonces, generalmente el cerebro automatiza las cosas para ahorrarse tiempo. Entonces, si continuamente yo estoy expuesto a esto, mi cerebro automáticamente va a responder. Pero es que así se reacciona. Así se reacciona. Claro, o sea, el tema de meterse por delante cuando voy a entrar a un elevado, el tema de colarme en una fila, el tema de querer hacerlo primero que el otro. O sea, esos son pequeños actos, pero que van produciendo, que van construyendo una forma generalizada de cómo hacer las cosas. Entonces, ya cuando no sale así, ya mi cerebro está automático. Esto es lo que voy a hacer. Ya ni siquiera se piensa. No es mentira que él no lo pensó. No hay filtro. No lo filtró porque nunca lo ha internalizado y se ha sentado o ha pensado o ha tenido alguien que le diga, óigame hermano, esto no se hace así. Aquí hay que seguir estas normas. Es decir, la línea de el bien y el mal se borró. Se borró. La hemos borrado. La hemos movido. Y lo peor de todo es que ese movimiento, esa difusión, esa difuminación de esa línea está socialmente amparada por quienes tienen que regularlo. Por el Estado, por el sistema legal, por quienes están llamados a... Pero además también en el propio sistema educativo, por ejemplo. O sea, ¿qué está pasando en nuestras escuelas? Cuando le ponemos una curita y decimos, no, en las escuelas no hay violencia. Pero el otro día salió un caso de le cortaron la mano a una. Y eso es lo que sale. Exacto. Entonces, pero ahí me voy a ir más allá. ¿Qué pasa con el que está educando a ese niño? Entonces, es una persona que también es vulnerada, que también tiene situaciones. Señores, yo les voy a decir una cosa. Ayer yo lo estaba hablando con un neurólogo colega y él me decía, todo el maestro que llega aquí con más de 50, 60 años tiene un trastorno degenerativo. O un problema mental. Por los niveles de estrés, por lo que sí, cuando acordamos que íbamos a desempolvar todos esos casos que hemos tenido de manera conjunta. Eso es un gran tema, porque lo que tú estás diciendo es que no es atender, que ese problema se atienda atendiendo todos los elementos que componen el problema. Todos los elementos que componen el problema. Es el sistema de salud. Sí. Es todo. ¿Y qué hace el sistema con ese profesor, con esa profesora en esa etapa de su vida? Entonces, es un sistema que no da respuesta por ninguna de las vías, porque no controla, no regula, no hay causas y consecuencias. Y por otro lado, cuando los que participaron de ese sistema llegan al final de su vida, quedan solamente con la secuela. Correcto. Los niveles de estrés, o sea, todo lo que implica ese sistema. Entonces, esa atención tiene que venir en cascada. Yo no puedo atender uno sin atender todo el equipo. Claro. O sea, yo no puedo pensar en formar en niños y niñas, ahora que pusieron la moral y cívica obligatoria de nuevo, cuando yo tengo un maestro que también está viviendo las mismas vulnerabilidades, pero también tengo un sistema que lo está haciendo y viene la cadena que viene desde lo más alto hasta lo más vulnerable, hasta lo más débil de la cadena. Entonces yo tengo que intervenir todo el sistema para yo empezar a poder hacerlo. Pero para eso tengo que tener conciencia de qué está pasando y aceptarlo, que es lo que no estamos haciendo. Y tener esa voluntad, sabiendo que tú vas a perder cosas en el camino. Por ejemplo, un plan gubernamental que diga, mira, vamos a enfocar, como son tantos temas los que tenemos, que diga, ok, vamos a enfocarnos en educación. Y en educación, trabajar todos esos sistemas que tú estás diciendo, el niño, el profesor, la escuela, el distrito escolar, o sea, vámonos atrás, todo eso es dinero y es tiempo, es digamos un mega proyecto. Y el gran reto que como eso no deja votos, no se convierte en una prioridad. Tienes que decidir que eso no vaya a ser por un elemento. Tú no puedes poner una valla que digo, eso lo hizo fulano de tal, porque no va a tener dónde ponerlo. Y además tienes que hacer las paces con eso para que ese escalón se dé. Claro, el tiempo que eso le toma. Es decir, cada esfuerzo que se hace en educación, en lo más básico, para verlo, son 15, 20 años. Y cuando estamos hablando de conducta, cuando estamos hablando de una reeducación de una población en cuanto a un tema tan
vital como es el comportamiento humano. Yo te voy a decir una cosa, Rey. Estamos hablando de generaciones. Claro. Esa caída que tú decías, Talul, que se va haciendo por parte a través del tiempo, esa escalada se puede hacer de manera positiva y de manera negativa. Claro. Y nosotros hemos tenido esa escalada de manera negativa. Yo recuerdo, y lo digo muy responsablemente, yo recuerdo cuando yo estaba mucho más joven, que había un conductor en la Radio Nacional que decía cualquier cosa por esa boca. Exacto. Cuando la norma era en que en la radio se cuidaba el lenguaje, esa persona desentonaba. Y decía lo era que quería. una persona. Y era don fulano. Ahora es tal vez Exacto. una persona que cuida el lenguaje. Eso. El resto copiaron de esta persona. Claro. Entonces, esa curita no se puso a tiempo. Correcto. Al contrario, Y todo fue eso- defendida desde el Estado en Y eso distintos es historia momentos. reciente. Eso es Sí, historia reciente. sí. Entonces uno dijo, pero si don fulano dice y no le dicen nada, yo puedo Claro, decir. entonces eso Y se yo puedo convirtió en lo En que la estamos norma. viendo a esto, donde al día de hoy estamos a mediados del 2025, han sido más de casi 70 los casos por difamación e injuria de distintos comunicadores, entre comillas, que, cómo que han el estado en la lenguaje. justicia en lo que va de Y año. como el lenguaje simplemente se ha Estamos descuidado. como en la época romana, pan y circo. Exactamente. No, y pan que a la gente hay circo. que hablarle llano para que entienda. No, usted puede hablar llano, respetuosamente, Por supuesto. con nivel, con educación, con respeto, y eso no te va a quitar. Entonces, el tema es que los que estamos haciéndolo así, decimos, Dios mío, estamos remando Sí. arando en el mar, ¿será? Formando parte de la resistencia. De la resistencia. Y entonces, ¿cómo la violencia desde los medios, y cuando hablamos de violencia, la gente solamente piensa en lo físico, No, para pero nada. la violencia verbal, Verbal. la violencia psicológica que hay, que es mucha, que es importante. Sí. ¿Cómo todo esto generalizado, popularizado, normalizado desde los medios de comunicación y sin ningún tipo de consecuencias ni de regulaciones, cómo eso afecta en la población? Y ponerle eso al lado, la música también. Claro, porque ahora ese es la señal de éxito. Todos queremos ser exitosos. Entonces, esa exposición genera admiración. ¿Pero en quién genera admiración? En el que no tiene educación. En el que encuentra eso una vía fácil de poder ascender socialmente. Claro. De poder pertenecer. El ser humano siempre busca pertenecer, porque somos seres sociales. Entonces yo necesito tener elementos en común con un grupo al que yo me sienta identificado y que me acepte. Entonces, si para eso yo tengo que asumir cierto tipo de patrones de conducta, de vestimenta, de forma de hablar, lo hago. Claro. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener un grupo parecido que me va a validar, pero ese grupo a su vez va a querer escalar y va a entrar entonces a otra dinámica distinta que probablemente sea de la misma naturaleza. Entonces ahí viene todo este tema de lo que estamos promoviendo. O sea, Es que ahora si hay- los medios eran los llamados a estar regulados y ya no se ven regulados, el dominicano de a pie dice, ¿por qué yo tengo que hablar tan fino y tan cuidado? Si los que salen en los medios no lo hacen, Mira, y eso, y lo interesante de esto es lo siguiente. porque los medios crean la cultura. Claro. Tú tenías a un profesional, una persona que pasó por todo el sistema educativo, fue a la universidad, hizo su licenciatura, ingeniería, luego hizo su maestría, estaba metido en el mundo corporativo. Esa persona se distinguía por su forma de hablar, por su forma de conducirse, por su ser profesional. Hablaba por él. Fulano de tal fue de su familia el que fue a la universidad. Y eso era una distinción. De hecho, la gente hasta exhibía su anillo de graduación. Eso era un orgullo, haber pasado por ese proceso formativo. ¿Qué estamos viendo actualmente? Y es imposible uno no poner el antes y el después. Que estamos viendo cómo dentro del mundo corporativo, que era una especie de lugar también cuidado de las formas, de los valores y todo eso, y en el mundo corporativo eso se metió también. Claro. Donde la rareza es aquel ejecutivo que habla bien, que se comporta de una forma correcta, porque lo chabacano, lo vulgar en muchas de las ocasiones, pues se ha metido en todas partes. ¿Pero por qué se ha metido? Sencillo, porque ya
se ha dado como bueno y válido, como aprobado, como una norma, porque cuando tú ves que una persona que tiene algún tipo de reconocimiento ante la sociedad va y se exhibe en esos distintos lugares, en países como los nuestros, que el presidente es como la figura del papá, paternalista, pero que si él lo hace, pues está bien. Entonces, si él lo hace, yo también. Entonces, comenzamos a ir simplemente imitando, porque el pensamiento crítico se fue, Dalul. No, claro que sí. Eso es parte del propio desarrollo del ser humano, pero eso se construye. Y no lo estamos construyendo, no lo estamos trabajando, ni en casa, ni en la escuela. O sea, estamos realmente en un momento donde si no tomamos medidas, vamos a terminar como una sociedad salvaje, más salvaje. Que de hecho somos seres primitivos, porque cuando tú tienes que observar cómo vas a hablar, cómo vas a comportarte, todo eso requiere que tú estructuralmente, tú en tu mente, acotes esas normas y mires todas esas reglas y te las aprendas. O sea, eso requiere un esfuerzo. Lo que no requiere esfuerzo es ser salvaje. Y si tú ves que todo el mundo lo es y no pasa nada, pues es muy cómodo desabrocharte la camisa de fuerza de las normas y las reglas y la educación y andar como anda todo el mundo. Pero el punto es que allá aquí, tal vez hay que construirlo con los chiquitos. Pero aquí tenemos que exigirlo a lo grande, que cada quien se lo aprenda. Ahí voy a lo que iba a decir, es que es una construcción cultural. Los valores, la ética, las leyes. Si bien es cierto que hay cosas que tú las aprendes formalmente, se aprenden en la cotidianidad, en el día a día, en la vida diaria. Diga por favor, diga gracias, es un adulto, es una persona mayor, dígale usted, trátela con respeto. Es que lo macro se construye en lo micro y lo micro no lo estamos construyendo adecuadamente. Dalul, para ese papá, mamá que está viendo y escuchando esta conversación sin prisa que estamos teniendo hoy, ¿cuál es tu recomendación? Póngale límite a sus hijos. Esté presente con sus hijos. Edifique con el ejemplo. Las palabras son viento y se lo lleva por ahí mismo. Es que nuestro sistema está diseñado para aprender de lo que ve y de lo que vive. Entonces, el discurso está muy chévere, pero el discurso tiene que ir acompañado de la acción. Y si la acción no está presente, podemos gastar 2 galones de saliva hablando y no va a pasar poco. Sí. Entonces, estar presente y poner límites y poner reglas claras, estrictas, firmes, que no significa ser violento, ni agresivo, ni respetuoso. Y, ¿por qué no? Negociarlas. Mira, hasta aquí esto ahora. ¿Tú quieres llegar aquí? Tienes que lograr A, B y C. Darles responsabilidad a los hijos desde pequeños. Nadie se le va a caer un brazo por fregar una loza, ni por arreglar un closet, ni por trapear, ni por barrer. Lo macro se aprende en lo micro y en lo cotidiano. Si no construimos lo cotidiano de manera adecuada, con un niño responsable, con una persona con límites y con consecuencia de sus actos, no esperemos un adulto que sepa respetar reglas, que sea que se rija de las normas, ni que tenga un comportamiento ético. Y que pueda responder adecuadamente a la resolución de problemas. Los problemas complejos se aprenden a resolver con problemas simples. Así es. Y eso es una práctica para la vida. No de un año, no de la escuela, no de 3 años, no de un periodo de vida, de toda la vida. Oye, qué lecciones, muchas lecciones nos deja esta conversación. Gracias, Dalul Ordey, por esta conversación sin prisa. Psicóloga y, bueno, la cabeza, una de las directivas de Neurotraining, también por si la quieren buscar por ahí. Dalul, gracias por hablarnos de la salud mental, aclararnos que no es locura, aclarar muchas cosas que teníamos que saber sobre la primera infancia relacionadas con los comportamientos, lo que sí, lo que no, y tus palabras finales, tu consejo, tu reflexión final, que nos pega a todos, porque como dices, es cuestión de consejo de vida. Gracias por estar en esta conversación. Ojalá tengamos más conversaciones sin prisas. Me encanta, claro que sí. Cuenten conmigo para cualquier otra conversación sin prisa. Dalul, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes.